Bienvenidas y bienvenidos a Zona DRS y a esta nueva exploración detallada. Hoy ponemos la lupa sobre Maranello. Vamos a analizar la situación actual de Ferrari, sobre todo pensando en esa revolución, ¿no? El gran cambio de reglamento que viene en 2026 para la Fórmula 1. Tenemos información bastante interesante que hemos analizado aquí en Zona DRS y que dibuja un panorama, bueno, con luces y sombras. Por un lado, parece que hay planes muy ambiciosos para la nueva unidad de potencia. Quieren dar un salto importante. Pero por otro lado, empiezan a aparecer nubes de tormenta. Se habla de posibles problemas de fiabilidad. Y ojo, una preocupante fuga de cerebros en el equipo de motores. Nuestra fuente principal, como les decimos, son reportes y análisis muy detallados del periodista Franco Núñez, que hemos seguido de cerca aquí en Zona DRS. Nos da una visión bastante cercana de lo que pasa en la escudería. Así que, la misión hoy es clara. Vamos a intentar desentrañar qué significa todo esto para Ferrari. ¿Están realmente apostando fuerte para volver a la cima o se están arriesgando otro ciclo complicado? Bueno, vamos a desglosarlo. Primero, el contexto, ¿no? Porque 2026 no es un cambio cualquiera, es un reseteo casi total. No hablamos solo de chasis o neumáticos. El corazón del coche, las unidades de potencia, se transforma por completo. Exacto. La base seguirá siendo un motor V6 turbo híbrido, pero los cambios son muy profundos. Lo más importante, desaparece el MGUH. Ese componente tan complejo, tan caro, que recuperaba energía de los gases de escape, se va. Y además cambia la filosofía. Se busca un reparto de potencia mucho más equilibrado, casi un 50% del motor térmico y 50% de la parte eléctrica, del MGUK. Y bueno, históricamente estos cambios de reglas tan grandes son como barajar y dar de nuevo. Una oportunidad enorme. Quien acierta con el concepto desde el principio puede asegurarse una ventaja, quizá para toda la era reglamentaria. Y Ferrari, por lo que parece, quiere ser ese equipo que dé el golpe. Se habla, según los reportes de Núñez en Zona DRS, de que están desarrollando una unidad de potencia extrema. Así la califican internamente. Esto se traduce en varias áreas de innovación bastante agresivas. La primera, radiadores muy pequeños. Claro, y eso tiene una doble intención, ¿no? Por un lado, permitiría diseñar pontones laterales mucho más estrechos. Más estilizados. Más estilizados, y eso es una ventaja aerodinámica directa, clarísima. Y por otro lado, ayudaría a reducir el peso total del coche. Parece que alcanzar el mínimo en 2026 va a ser un verdadero dolor de cabeza para todos. Totalmente. Con baterías más grandes y complejas, cada gramo va a contar. Pero claro, radiadores más pequeños implican menos margen para refrigerar. Ahí está el riesgo si el motor genera mucho calor. Exacto. Ahí está el filo de la navaja, como se dice. El segundo pilar de esta apuesta extrema estaría en la culata, la tapa del motor, donde ocurre la combustión. Y aquí la información es fascinante. Núñez reporta que Ferrari probó inicialmente con acero. ¿Acero? Sí, muy poco convencional para una culata en F1. Pesado, propiedades térmicas distintas. Seguramente buscando una resistencia extrema a presiones y temperaturas muy altas, ¿no? Probablemente explorando límites estructurales o térmicos. Sí. Una elección sorprendente. Pero parece que esa vía no funcionó y volvieron al aluminio. Pero no un aluminio cualquiera. Están apostando muy fuerte por la fabricación aditiva, lo que llamamos impresión 3D metálica. Así es. Usan polvos de aleaciones de aluminio que se funden con láser, capa por capa. Y esto permite crear geometrías internas increíblemente complejas, formas que serían imposibles de lograr con fundición o mecanizado tradicional. Y ahí está la clave, ¿no? Esa complejidad. Exacto, porque permite optimizar los conductos de refrigeración internos, la forma de la cámara de combustión, cómo se integran los componentes. Según la información de Zona DRS, el objetivo es lograr, y cito casi textual el análisis de Núñez, una culata capaz de trabajar a un alto umbral de presión en la cámara con temperaturas de funcionamiento más elevadas de lo habitual. ¡Wow! Es llevar la eficiencia termodinámica al límite. Pero de nuevo, operar a mayores presiones y temperaturas, aumenta el estrés sobre los materiales y el riesgo de fallos, exponencialmente. Tecnología punta, sin duda, pero con sus riesgos asociados, claro.
Y el tercer elemento clave que mencionan es el empaquetado. O sea, cómo se integra todo. Motor, baterías, electrónica con el chasis, la caja de cambios, la suspensión. Y aquí es donde los equipos de fábrica, los que hacen motor y coche, tienen una ventaja teórica fundamental. Totalmente. Equipos como Ferrari, Mercedes o los futuros Aston Martin, Honda y Audi pueden optimizar esa integración desde el minuto cero del diseño. Pueden decidir dónde va cada cosa para beneficiar la distribución de pesos, la aerodinámica, la refrigeración. Hay una sinergia total. Claro. Un equipo cliente, en cambio, recibe el motor ya hecho y tiene que, digamos, construir el coche alrededor. Adaptarse. Y al inicio de un reglamento tan nuevo como el de 2026, donde nadie tiene referencias, esa capacidad de diseño conjunto puede marcar una diferencia enorme. Es una ventaja estructural muy significativa. Todo esto suena muy ambicioso, muy Ferrari, ¿no? Esa narrativa de vanguardia, de ir a por todas, que suelen proyectar desde Maranello, especialmente antes de grandes cambios. Pero, y aquí viene el pero que tantas veces hemos visto con la escudería, suele haber una contraparte. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y quizás preocupante. Porque estas mismas fuentes, las que reportan la ambición extrema, también empiezan a filtrar dudas serias sobre la fiabilidad de este nuevo motor. Y lo fascinante, de verdad, es el eco del pasado reciente. Es inevitable pensar en 2022, ¿no? El inicio de esta era actual. Ferrari llegó con un motor potentísimo, quizás el mejor al principio, pero pagaron un precio altísimo en fiabilidad. Sí. Las imágenes de Leclerc abandonando en Barcelona cuando iba líder. O el motor de Sainz ardiendo en Austria. Momentos durísimos, que costaron puntos clave. Exacto. La diferencia fundamental con 2022 es que entonces, con las reglas de congelación, se permitía trabajar en la fiabilidad después de homologar, no en el rendimiento, pero sí en la fiabilidad. Ferrari sabía que tenía un motor rápido pero frágil y apostó a poder corregirlo. Ahora en 2026 es distinto. Parten de cero. Si el concepto extremo resulta ser intrínsecamente poco fiable, si los problemas son de diseño base, quizá por esas presiones, temperaturas, la fabricación aditiva, no será ajustar cositas. Podría requerir rediseños profundos. Y eso significa perder meses, quizá un año entero de desarrollo. Y en Fórmula 1, el tiempo perdido. Es irrecuperable. Totalmente irrecuperable. Y ese factor tiempo podría ser aún más crítico. Porque circulan rumores, cada vez más insistentes en el paddock, sobre la posibilidad de que este nuevo ciclo de motores V6 híbridos tenga una vida útil relativamente corta. Se especula que podrían durar solo 5 años, hasta 2030, y que en 2031 podríamos ver otra cosa, quizás V8 atmosféricos. Si eso fuera así, y si Ferrari no acierta con el motor de 2026 desde el principio, estarían comprometiendo toda esta era reglamentaria antes de empezarla. Exacto. 5 años parece mucho, pero en desarrollo de motores de F1 no lo es tanto si empiezas muy atrás. Ponerse al día es titánico. Solo hay que mirar la era híbrida que empezó en 2014. Mercedes arrancó con una ventaja aplastante. ¿Cuánto tardó Ferrari en igualar ese rendimiento puro en circuitos de motor como Spa o Monza? Costó muchísimo. Fácil, 4 o 5 años. No fue hasta 2018 o incluso 2019 con aquel motor polémico que realmente pudieron pelear con Mercedes en potencia pura. Exactamente. 5 años. Que es justo la hipotética vida útil de estos nuevos motores de 2026. Si Ferrari falla al inicio y necesita 2 o 3 años para corregir, quizás cuando lo logren ya sea demasiado tarde. El riesgo de quedarse descolgados un ciclo completo es muy real. Es una presión tremenda. Y para añadir más leña a esta hoguera, Franco Núñez, en sus publicaciones en Zona DRS, reporta algo que empieza a sonar fuerte en el paddock, que el motor Mercedes se perfila, otra vez, como la referencia para 2026. Son rumores, claro. Hasta que no estén en pista no se sabe nada. Pero cuando el río suena, y encima tenemos el otro nubarrón sobre Maranello, la fuga de cerebros. Sí, eso es preocupante. Se ha confirmado la salida de 2 ingenieros de alto nivel del departamento de motores, Wolf Zimmermann y Lars Schmidt. Ambos se van a Audi, que prepara su entrada como fabricante en 2026. Y la conexión es inevitable. Mattia Binotto. Exacto.
El proyecto de motores de Audi lo liderará técnicamente Binotto, ex jefe de equipo y director técnico de Ferrari, conocedor profundo de Maranello. Y esa conexión con Binotto es lo que hace estas salidas tan significativas, ¿no? No son solo dos ingenieros, son gente con conocimiento íntimo de la filosofía de diseño, los procesos y quizás los puntos débiles del proyecto Ferrari 2026. Totalmente. Y su destino, Audi, con Binotto, sugiere que no son salidas aisladas, sino quizás un movimiento más estratégico. Y lo peor, según Núñez en zona DRS, es que podrían no ser las únicas bajas importantes. Se habla de más salidas, de un clima de cierta inestabilidad. Núñez llega a describir la situación en el departamento de motores dirigido por Enrico Gualtieri como un posible agujero negro en el personal. Es una imagen fuerte. Muy fuerte y alarmante, sobre todo en un momento tan crucial. Perder experiencia clave cuando estás definiendo un concepto nuevo es lo último que necesitas. Esto nos lleva a una pregunta fundamental, que va más allá de la ingeniería, ¿no? Ujú. ¿Cómo impacta toda esta incertidumbre, fiabilidad, competitividad, salidas de personal en la dinámica interna del equipo? Exacto. No es solo el impacto técnico de perder conocimiento, que es enorme. Es el efecto en la moral, en la confianza en el proyecto, en la cohesión. La F1 moderna exige una sincronización y confianza casi absolutas. Si empiezan las dudas, si la gente clave se va, el engranaje puede empezar a fallar. Y esto, claro, nos lleva a los pilotos. Inevitablemente. ¿Qué estará pasando por la cabeza de Charles Leclerc y sobre todo de Lewis Hamilton? Hamilton firmó un contrato multianual, pero que según todos los reportes desde Italia, los que analizamos en zona DRS, le ata seguro solo hasta finales de 2026. A partir de ahí, habría una opción para 2027. Pero, crucialmente, sería una opción que solo el piloto podría activar. Lo que significa que si Hamilton llega en 2025, cumple ese año. Y en 2026 se encuentra con un coche que no da la talla, que sufre de fiabilidad o que simplemente no es competitivo, él tiene la última palabra para seguir o no en 2027. Podría perfectamente decir hasta aquí llega y buscar otras opciones o retirarse. Sería un golpe tremendo para Ferrari. Fichar al heptacampeón para que se fuera tras solo 2 años. Uno de ellos quizá decepcionante. Un escenario de pesadilla. Y luego está Leclerc. Renovó hasta 2029. Suena a compromiso total, pero, como dijo Helmut Marko, todos los pilotos top tienen cláusulas de rendimiento. Así es. Aunque sean secretas, es casi seguro que Leclerc tenga mecanismos para salir antes de 2029 si Ferrari no cumple ciertos objetivos deportivos. Posiciones, victorias. Y esas cláusulas no están de adorno, son para proteger carreras. Si Ferrari entra en un bache profundo en 2026 y 2027... podrían activarse perfectamente. Y la situación ya parece tensa. Llama mucho la atención que la propia prensa italiana, que suele tener buena info de Maranello, la que nutre análisis como los de zona DRS, esté llegando a publicar artículos sugiriendo a Leclerc que debería buscar una salida. Que le recomienden huir. Eso es muy fuerte. Imagínate el nivel de preocupación interna para que eso se filtre o se plantee públicamente sobre tu piloto estrella. Es un cóctel muy, muy volátil el que se está cocinando en Maranello para 2026. Una apuesta técnica audaz, sí, quizá necesaria, pero de altísimo riesgo, con dudas de fiabilidad desde ya. Le sumas una sangría de talento técnico en momento crítico, yéndose a un rival directo con un ex jefe. Y todo eso genera una presión y una incertidumbre enorme sobre los pilotos, cuyos contratos tienen ventanas de salida. Si Ferrari no acierta de pleno en 2026, no hablamos de un año malo. Podríamos estar ante el inicio de otro ciclo de 5 años complicado, de transición permanente. El escenario optimista sería como 2022. Coche rápido con problemas iniciales que se corrigen. Pero el riesgo de un fallo conceptual de base, agravado por la inestabilidad organizativa, parece significativamente más alto esta vez. Entonces, resumiendo, ¿qué significa todo esto? Ferrari está en una encrucijada crítica, ¿no? Han tomado un camino valiente, arriesgado con su tecnología para 2026, seguramente creen que es la única forma de volver a la cima, pero esta apuesta se ve amenazada por fantasmas conocidos, fiabilidad y por una nueva y preocupante inestabilidad interna con esa fuga de ingenieros. El éxito o fracaso definirá su futuro en F1 por años. Y aquí dejo una reflexión final.
Algo para pensar más allá de los fierros. La F1 actual es brutal, no solo en tecnología, sino en ejecución, organización, cultura de equipo. Con toda esta presión externa, la presión interna por acertar, las dudas, las salidas, ¿cómo impactará en la cultura de trabajo en Ferrari? ¿Podrán mantener la cohesión, la confianza, la ejecución impecable que exige este desafío? Quizás el mayor reto para Maranello no sea solo el técnico, sino gestionar esa compleja dinámica humana y mantener al equipo unido en medio de la tormenta. La gestión de esa cultura podría ser tan decisiva como los caballos de potencia. Una reflexión muy pertinente, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo aquí en Zona DRS. Esperamos que esta charla les haya parecido interesante y les haya aclarado un poco el panorama de Ferrari hacia 2026. No olviden suscribirse al canal Zona DRS para no perderse futuros análisis y debates sobre este apasionante mundo de la Fórmula 1. Hasta la próxima.